¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tenemos ahora un programa especial del canal Tercer Fiat. Tenemos un invitado súper especial. Tenemos el gran honor de tener aquí al padre Alfonso Chico Rodríguez. Bienvenido, padre. Muchas gracias, El Alejandra. doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Y su servidora Alejandra López. Y bueno, pues como dice Alejandra, es un programa especial. O sea, tenemos el gusto de tener aquí al padre con nosotros. Es una persona conocida de hace mucho tiempo. Y nos parece realmente que es muy, muy importante e interesante toda su historia, su testimonio que nos va a compartir, sobre todo hablando de la divina voluntad, ¿no? Así que dejamos totalmente en manos del padre el programa. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Alejandra, por invitarme a estar aquí con ustedes. Para mí es un verdadero gusto, un honor poder compartir este espacio, sobre todo por lo que significa la divina voluntad en mi vida, Luisa Picarreta y todo lo que el Señor hace a través de ella y que creo que quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y yo creo que la mejor forma de hablar lo que es la divina voluntad en mi vida, pues es hablando de mi propia vida, ¿no? Porque a través de mi vida llegó un punto que fue cuando el Señor quiso, en el que me fue preparando para poder recibir esto que ha sido un verdadero regalo y que, como yo digo, ha llegado para quedarse. O sea que yo creo que yo toda mi vida me veo profundizando en lo que el Señor pues le ha compartido a Luisa, ¿no? Y quiere que cada uno de nosotros haga vida. Bueno, pues yo nací un 29 de diciembre de 1988 en la ciudad de Irapuato. Soy mexicano y después de unos meses de vivir ahí con mis padres recién nacido, nos fuimos a vivir a Celaya. Y entonces ahí viví 15 años. Y la verdad es que, bueno, yo llevé ahí una catequesis para prepararme para la primera comunión, que es la catequesis del buen pastor, que utiliza mucho el método Montessori. Y ahí de niño yo me encontré con el Señor, ¿no? Y entonces, mientras muchos pensaban en ser bomberos, policías, astronautas, ya a mí ya se me asomaba un poco el tema sacerdotal. Y entonces yo sentía ya pues esa vocación a ser sacerdote. Y tan es así que algunos me decían el padrecito, ¿no? en la escuela. Pero luego, cuando llegó la secundaria y llega la pubertad, pues se rompen como muchas cosas que uno creía que eran verdad y se va haciendo uno mayor, pues se va uno dando cuenta que no es así, ¿no? Y empiezan los cambios y todo. Y entonces esa relación que yo tenía tan cercana con Jesús de Nazaret, pues digamos que se empieza a marcar una distancia y creo que esto es importante con el tema que estamos tocando hoy. Empiezo como a decir, elegir, yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, mi voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Alfonso? Pues Alfonso quería viajar, Alfonso quería estudiar lo que él quería, Alfonso quería salir de fiesta, Alfonso quería tener sus novias, en fin, vivir un poco el mundo, ¿no? Y bueno, pues empecé a intentar seguir ese itinerario de mi voluntad, ¿no? Y lo remarco, mi voluntad. Y entonces, como consecuencia, yo empiezo a experimentar un vacío muy grande, una sed de infinito impresionante, ¿no? Y que me estuvo acompañando durante los años de mi juventud. Cuando llega el momento de estudiar la carrera, yo tenía 3 opciones. No se asomaba el tema sacerdotal aún. Estaba entre Derecho, porque pues mi padre estudió Derecho, Psicología y Filosofía, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo creo que voy a estudiar Derecho, porque pues mi padre ha estudiado eso, y pues yo creo que tengo que seguir un poco sus pasos, ¿no? Pero justo casi por terminar la preparatoria, y creo que esto es importante, yo tuve un profesor de filosofía muy bueno que sembró en mí unas dudas existenciales muy fuertes.
Entonces, recuerdo que, o sea, yo me llegué a preguntar y dije, bueno, ¿verdaderamente Dios existe? Y si yo vengo de la nada y voy a la nada, ¿no? ¿Tiene un sentido esta vida? Y esas preguntas me estuvieron acompañando muchísimo tiempo. Todo venía por el tema del existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que habla mucho de que pues, la vida es un absurdo, somos libertad pura, ¿no? Y entonces, pues yo tenía un poco toda esa cuestión dentro, y aunque es verdad que seguía yendo a misa los domingos, yo a Dios lo experimentaba lejano, ¿no? Y ya casi al terminar la carrera, pues dije, ¿y ahora qué hago yo, no? O sea, pues voy a estar trabajando toda mi vida. Entonces yo había visto que mis profesores de la universidad se habían ido a estudiar a España, un posgrado. Y entonces yo dije, pues yo creo que yo voy a ir a estudiar a España un posgrado y también vuelvo, y muy mundano, dije, vuelvo con mi título, me abren las puertas, soy el rey del universo, por las tonterías, ¿no? Entonces, pero dije, bueno, así aprovecho y viajo y conozco mundo y mi voluntad, ¿no? Mi voluntad. Bueno, y entonces empiezo. Es verdad que también en el viaje que comencé en España, también tenía la impresión de que tenía que encontrar respuestas a esa sed de infinito y a ese vacío que yo cargaba en el corazón. Y tuve mucho tiempo para pensar las cosas y meditar y viajar y en fin. Y entonces, pues en el verano, entre el primer y el segundo año de máster de Derechos Humanos que yo estaba estudiando allá, en la Universidad Carlos III de Madrid, pues mi mamá me dice, oye, te quiero invitar a un retiro. Y yo dije, no es verdad. Le dije, qué flojera, no quiero ir al retiro. Me dijo, pero ya lo pagué, así que tienes que ir. Y yo, bueno, venga, pues voy a ir al retiro. Y entonces voy al retiro y ahí es donde conocí a Salvador. Es verdad que primero le pasó a mi madre y a mi abuela lo mismo que me pasó a mí, que al principio las invitaron y entonces era como, sí, ya iremos. Y entonces les insistieron. Y fue tanta la insistencia que ya un poco por vergüenza terminaron yendo y dijeron, uy, esto está increíble, ¿no? Entonces como mi mamá encontró un tesoro ahí, me dijo, tienes que conocerlo, ¿no? Entonces ahí conocí a Salvador y bueno, él probablemente no lo sepa, no sé si yo se lo he dicho alguna vez, pero él, hablando sobre la divina voluntad, empezó a responder a todas las preguntas existenciales con las que yo cargaba durante todos estos años. Y yo no había dicho nada. Entonces, interiormente yo tenía la impresión como si Dios hubiera dicho, mira, estas dudas que tú tienes en el fondo de tu corazón, que no se las has querido compartir a nadie, pues porque te da vergüenza y eso, yo las sé, y ahora mismo te estoy dando las respuestas, ¿no? Entonces yo empecé así como a decir, ¿por qué Salvador está hablando de estos temas, de esto, del otro? Y, o sea, estaba como muy impresionado, ¿no? Y bueno, resumiendo así demasiado, además de encontrar una forma de hablar de Dios que antes no había escuchado en mi vida, también me llamó mucho la atención cómo el sentido de la vida del hombre está no en hacer la voluntad propia, sino la voluntad de Dios. Es decir, que Dios había creado al hombre para que el hombre hiciera su voluntad, ¿no? Entonces a mí eso me chocaba mucho porque yo decía, vamos a ver, yo he hecho pues todos estos años de mi vida lo que he querido, pues lo que me ha gustado y soy vacío, o sea, me encuentro vacío, me encuentro triste, ¿no? Qué curioso que haciendo lo que yo quiero y mi voluntad no logro el desarrollo que estoy esperando. ¿Será acaso que tengo que empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso fue como algo que me interpeló bastante. Y entonces, bueno, vuelvo a mi segundo año de estudio en España y el Señor, curiosamente, bueno, yo iba a una parroquia detrás de la universidad y el sacerdote
que, bueno, el párroco, pues misteriosamente remitía más o menos el mismo mensaje que Salvador me había dado a mí en el verano, ¿no? Remarcaba mucho en configurar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y yo decía, ¿cómo es que este sacerdote que no conoce a Salvador me está remitiendo a mí el mismo mensaje, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Sumado a esto, recuerdo que Salvador me dijo que me recomendaba para comenzar, antes de los libros de cielo, el Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta, ¿no? Entonces comencé a leer el Evangelio como me ha sido revelado y la verdad es que lo tengo que decir, ¿no? Y lo digo con pureza de corazón. Es que me enamoré de Jesús de Nazaret, esa es la verdad, ¿no? O sea, empecé a conocerle y volví como a empezar a tener esa relación que yo tenía con él como cuando era niño. Y entonces él empezó a formar parte de mi día a día y yo necesitaba un tiempo de oración y de lectura espiritual. Y verdaderamente son maravillosos estos libros porque es que te vas ahí con él y es que estás caminando con él y es que estás ahí, ¿no? Y entonces empezó un proceso de transformación en el corazón de tal forma que ella empezaba a ir cada vez más a misa y a tener una vida sacramental pues más continuada, ¿no? Y bueno, pues yo invité a este sacerdote a un café y le dije, oye, todavía no tenía tantas inquietudes sacerdotales, pero me había llamado la atención y le dije, ¿cómo es que tú entraste al seminario? Entonces él me dijo, mira, yo tenía mi novia, estaba terminando de estudiar mi carrera, me fui a una jornada mundial de la juventud en Roma, escuché a San Juan Pablo II, lo dejé todo y pues soy sacerdote. Entonces entre los puntos en común es que pues yo también había tenido mi novia, yo estaba terminando la carrera y en mis adentros decía, o sea, puedes llamar a alguien después de haber estudiado una carrera, ¿no? Porque yo tenía la impresión de que ya se me había pasado el arroz, de que la vocación la daba para los de... Eso es, sí. Y entonces, no, pues eso fue algo que me llamó la atención, ¿no? Y luego le empecé a decir a Jesús, le dije, mira Jesús, y yo creo que este es un sello de garantía que me da mucha paz con mi vocación. Yo le dije, mira Jesús, hasta este momento yo he hecho de mi voluntad, con mi voluntad lo que he querido, lo que he querido, lo que me ha placido, lo que me ha apetecido. Y ahora empiezo a ver que como que me estás pidiendo algo más. Me parece que a lo mejor me estás pidiendo ser sacerdote. Le dije, pero mira, vamos a ver una cosa. Le dije, yo no quiero ser sacerdote pues porque me parece que es interesante ser sacerdote o porque admiro el sacerdocio en sí. No. Le dije, yo a quien te quiero es a ti. Y entonces, yo quiero tu voluntad. Le dije, y entonces, si tu voluntad es que yo sea sacerdote, yo también lo quiero. Pero si tu voluntad es otra, pues yo quiero esa otra cosa. Pero hazme saber qué es lo que quieres para mí. Pero ante todo quiero que sepas que si voy a ser sacerdote, no es porque yo lo quiera, sino porque lo quieres tú y yo quiero lo que tú quieres. Y así fue como se lo planteé. Y entonces Jesús, que la verdad es que tiene un buen sentido del humor, pues empezó ahí a dar más señales. Y entre otras las señales fue que conocí un sacerdote que me interpeló mucho, pues porque, bueno, él estaba saludando un año nuevo y hacía frío afuera y me dio la mano para saludarle, ¿no? Y yo dije, hace mucho frío y me metí. Pero como de los males, Dios saca bienes, que después de misa me acerqué a él y le dije, discúlpame, te dejé con la mano y con el saludo. Me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Le dije, no, soy de México. Hombre, me dice, México lindo y querido. Me dice, vente pues a pasar año nuevo con mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. Yo dije, ay, no me conoce de nada, pero pues qué amable, ¿no? Entonces fui con él y me llamó mucho la atención que él estaba muy feliz, estaba muy contento. Y era como si el Señor me dijera, mira, tú que creías que a lo mejor la vida de un sacerdote era sola y triste, mira lo que feliz es. Y un día yo le pregunté, ¿cómo es que tú entraste al seminario? Y me dijo, yo primero estudié Derecho y luego entré al seminario.
Y dije, no es verdad. Y dije, Señor, me lo estoy imaginando, ¿no? Dice, bueno, más despacio. Eso es, así. Y el Señor sabe que yo constantemente le estaba diciendo, yo creo que me lo estoy generando yo, me lo estoy fabricando yo, ¿no? Pero no. Y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, Señor. Le dije, si me quieres de sacerdote, házmelo saber de una forma muy clara. Tú sabrás cómo. Le dije, pero temo que si yo comparto esto con otro sacerdote y me dice, tú ve y prueba a ver si el seminario es lo tuyo o si la vocación es de Dios o no, temo que diga que si yo tengo una crisis vocacional tenga que culparle al sacerdote y es que él me lavó el cerebro y tal. Entonces esto tiene que quedar entre tú y yo. Bueno, yo creo que lo suyo es hablar con el sacerdote, ¿no? Para que él te ayude a ver la luz, pero en ese momento pues yo dije, eso tiene que quedar entre tú y yo. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que Jesús, como es una persona libre, ya se, pues, o sea, pues no lo podemos como controlar, ¿no? Y entonces, pero es verdad que yo creo por el amor que me tiene, pues sí que se dio, pero se dio a su manera. Entonces, ¿cómo fue su forma de ceder a su manera? Fue, mira, me voy a callar un mes. Se calló un mes. Y yo le hacía, pues, chantaje emocional. Entonces le decía, vamos a ver, le dije, yo todo esto seguro me lo inventé, tú ya no me quieres de sacerdote, ¿verdad? Seguro no me quieres, porque es que no me dices nada. No decía nada. Y un día, de una forma, pues, peculiar, bueno, yo estaba en oración y empecé a sentir un palpitar en mi corazón, pues como en mi vida lo había sentido. Es así como cuando te tomas una bebida energetizante o muchos cafés, que te hace el corazón así, pum, 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 pero al mismo tiempo una paz indescriptible. Y es verdad que no se me apareció y me dijo, vas al seminario. No fue así, no fue así. Pero sí que tuve una claridad mental y en el corazón de que tenía que dejarlo todo por él, de que era en Getafe, que es donde estoy ahora incardinado, que por algo me había llevado allí, y entonces así fue. Yo hablé con el rector del seminario y pues escribí la carta de admisión, me admitieron y aquí estoy, ¿no? Y bueno, pues en mi formación como sacerdote, además de los estudios evidentemente pues en teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, mi formación personal y espiritual en el seminario de Getafe, que para mí ha sido como pues el mejor seminario del mundo porque lo eligió Jesús para mí, ¿no? Y fui muy, muy feliz ahí. Pues me estuvo acompañando espiritualmente el Evangelio como me ha sido revelado y los libros de cielo, ¿no? Yo es verdad que tuve un proceso, llegué a, no sé si como por segundo año, hubo un momento en que, yo no sé si fue el libro 12, hubo un momento ahí como de inflexión y tuve que dejarlo de leer y me sentí así como, ay, no, es que me falta. Y era como, es que tengo que volver a leerlo, pero había algunos pasajes que me habían costado un poco de trabajo, ¿no? O que no los había entendido bien o que me habían inquietado, pero que yo creo que el tema fue, en lugar de haberlos puesto entre paréntesis y haber dicho, bueno, esto que era uno o dos simplemente de toda la obra, ¿no? Pero bueno, pues dije, ya está, no lo voy a leer, ¿no? Pero fueron, yo creo, como 2 años o 3 que los dejé de leer, pero tenía una sequedad, una sed, una necesidad. Y entonces hablando con un sacerdote me dijo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? O sea, pues esos pasajes ponlos entre paréntesis y sigue aprovechando todo lo demás, todo lo bueno que te tiene que dar. Y así fue. Entonces lo retomé y bueno, gracias a Dios pues he terminado de leer los 36 y ahora estoy en mi segunda vuelta, voy por el volumen 13 o 14 y procuro leerlo todos los días. Un día leo el Evangelio como me ha sido revelado, otro día leo el libro de cielo. Y eso para mí pues es como mi alimento, ¿no? Porque, o sea, yo digo que, como dice esto de por sus frutos los conoceréis, a mí de lo que me llenan estos escritos es que me inflaman de amor por Dios, ¿no? O sea, y yo los leo y digo, Dios mío, ¿no? Y además, como creo yo que es Jesús el que habla,
después de haber tenido un poquito de formación teológica, dices, mira, ahora está hablando de antropología teológica, mira, ahora está hablando de moral, mira, ahora está hablando de metafísica, ahora está, ¿no? Y es impresionante porque si yo tuviera que resumir la divina voluntad para mí, o sea, creo yo que es una cuestión ante todo de amor, al menos es para mí lo que me parece, ¿no? Porque a mí creo que lo que Jesús quiere es establecer una comunión de amor con el alma, y aquello que decía en su oración sacerdotal que recoge San Juan, ¿no? Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, ¿no? Creo que lo que Jesús quiere es Él vivir dentro de nosotros y que nosotros vivamos en Él, ¿no? Y que Él sea el que mire a través de nosotros, el que hable a través de nosotros, el que obre a través de nosotros, el que camine a través de nosotros. Y yo creo que para eso hemos sido hechos, ¿no? Y me gustaría, pues, que cuando alguien se encuentre conmigo, no se encuentre con Alfonso, sino con otro Jesús, ¿no? Al menos ese es mi ideal, ¿no? Y es lo que me gustaría, es lo que le pido al Señor. O sea, Señor, tómame para que seas tú a través de mí, ¿no? Y es precioso porque si te dicen, ay, qué bonita cosa has dicho o qué bonita cosa has hecho, pues mira, no he sido yo, ha sido Jesús en mí, ¿no? O ha sido el Señor y ya está, ¿no? Y también me ha iluminado mucho, se lo comentaba a Salvador antes de comenzar este espacio, que hay verdaderos momentos de, bueno, es que todo, ¿no? Todo, pero yo recuerdo sobre todo como, bueno, a lo mejor puedo llamar la atención, bueno, es que empiezan a salir demasiadas ideas, ¿no? Pero hay un poema de amor entre Jesús y Luisa, que es precioso, ¿no? Que Luisa le empieza a escribir bueno, siempre le escribe a Jesús, ¿no? Y Jesús le responde, pero Jesús le empieza a decir, mira todo lo creado, ¿no? Como todo en mudo lenguaje te habla de amor, ¿no? De amor yo, o sea, yo languidezco, yo muero, yo tengo sed de amor, ¿no? Y caer en la cuenta de que Dios, sin dejar de ser Dios, porque si le faltara algo no sería Dios, ¿no? Pero es como si Él hubiera querido hacerse necesitado de nuestro amor, ¿no? Y eso para mí es, pues, no sé, es impresionante, ¿no? Y entonces caer en la cuenta de que todos los planetas con su eterno girar, toda la historia del mundo, todo, o sea, los elementos, las plantas, los animales, todo nos hablan, o sea, toda la creación es un poema de amor de Dios para la criatura, ¿no? Y luego es un poema de amor también la redención, porque es caer en la cuenta de que Jesús, desde que fue concebido hasta su ascensión al cielo, cada acto, cada mirada, cada movimiento, cada palabra, en todo nos tenían presentes, pues a Salvador, a Alejandra, a los que nos están escuchando, ¿no? Y ver que Él todo el tiempo estuvo, pues, como haciendo todo por amor de cada uno de nosotros, pues su vida es otro poema de amor para nosotros, ¿no? Y luego como Jesús también, ahora no tengo el pasaje exacto, ¿no? Pero como le revela a Luisa también cómo somos un complejo de amor, ¿no? Y solo por amor nos movemos, ¿no? Y entonces aún en el mal es un amor el que nos mueve a hacer ese mal. Pero entonces el tema está en aprender a amar, ¿no? Y entonces en mi vida en concreto, yo creo que todos, o sea, cada criatura es un complejo de amor, está hecha por el amor eterno, que es Dios, y está hecha para amar, ¿no? Y entonces realmente, como diría San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Él, esta sed de infinito y el sentido de nuestra existencia está en una persona concreta que es Jesús de Nazaret, ¿no? Lo dice evidentemente de mucho mejor forma el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Que lo más en la Deus Caritas Est, y que eso me lo metieron mucho en la universidad, ¿no? Lo repetían mucho, es lo más esencial del cristianismo no es que sea un conjunto de normas, tampoco se trata de una cuestión moral, aunque yo estudio moral, ¿no? Sino que
se trata del encuentro con un acontecimiento que es una persona, que es Jesús de Nazaret, que cambia la vida y da un horizonte nuevo, ¿no? Y yo me he encontrado con Jesús de Nazaret, ¿no? Y lo hice a través de los libros de Cielo, de María Valtorta, de Salvador. Y nada, pues yo les invitaría a los que nos están escuchando que se animen con la lectura, que estén abiertos pues a acoger todo lo que Jesús nos quiere decir, y que, yo lo digo por mí, pues por si les sirve a ustedes también, que lo vean sobre todo como una cuestión de amor, ¿no? O sea, porque Jesús, ante todo, siempre que le estoy leyendo, que le estoy escuchando, en el fondo es como si Él estuviera como un buen amante intentando enamorar al alma, ¿no? Como diciendo, es que son las palabras correctas, ¿no? Es encantador, ¿no? Y también he descubierto un Jesús que, aunque o sea, que se enoja, pero cuando se enoja, que es cuando pues es el tema de la justicia, detrás de la justicia es un amor el que le mueve, ¿no? Y he visto también un Jesús lleno de ternura, ¿no? Que se muestra vulnerable y lleno de ternura para quienes están dispuestos pues a acogerle a Él como Él es de verdad, ¿no? Y es un poco lo que tendría yo que decir. Pues todo un mundo, ¿no? Realmente todo un mundo. Una pregunta, ¿qué pasó con esas dudas? Se resolvieron. Pasajes que quedaron como aparte del libro de Cielo. Ah, bueno, perdón, es verdad. Está el tema del... ¿Dices de los que me llamaron la atención? Sí, que fue lo que te alejó durante 2 años. Ah, bueno, es que recuerdo que había uno... Creo que eran dos. Uno era como que Luisa se planteaba más pequeña que la Virgen María, y eso ya me costaba un poco de trabajo. ¿Sabes a cuál me refiero, Salvador, más o menos? Bueno, hay varios en que Luisa se pone no al nivel, sino un poco más abajo, pero en la misma categoría. Sí. ¿Sí? Y sobre todo, o sea, creo que lo que más trabajo cuesta es entender que Luisa es la tercera obra de Dios. O sea, creo que eso es impactante, ¿no? No sé si... Sí, yo creo que, o sea, en concreto no recuerdo exactamente dónde está el pasaje, pero recuerdo que es como si ella se pusiera más pequeña que la Virgen, pero al ponerse más pequeña pareciera como si fuera más grande. Pero yo siempre he intentado comprender y he dicho, mira, Señor, tú puedes hacer lo que quieras con quien quieras. Y si tu madre fue la depositaria de la redención, porque Luisa no puede ser la depositaria del reino en el divino Kené, ¿no? Pues lo puedes hacer perfectamente. Y luego también había otro pasaje pues respecto a los sacramentos y la Eucaristía, pero no lo recuerdo bien, o sea, como que no lo anoté, pasé por encima y dije, mira, este pasaje pues ya está. No lo termino de aclarar muy bien, pues ya está, pero fueron como 2 pasajes realmente que a lo mejor me costaron trabajo comprender, pero el resto... Y hasta eso también seguro que el problema es mío de interpretación, ¿no? No, y ahora ya prácticamente se diluyeron. Sí, no, totalmente. Ya no existe un freno en eso. No, en absoluto. De hecho, pues acabo de pasar el libro 12 y tampoco ningún problema. Ya no te paró en nada. Nada. Bueno. Y gracias a Dios yo entiendo, o sea, yo creo que también hay que tener como mucha pureza a la hora, o intentar tener pureza a la hora de acercarse a estos escritos, porque pues es un lenguaje místico, ¿no? Y entonces a veces se usan imágenes que tú dices, caray, esto, ¿por qué no? Pero se puede entender perfectamente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Jesús bebe del pecho de Luisa, ¿no? Como si Luisa le diera leche. Pues, ¿qué está queriendo simbolizar eso? Pues como si Luisa le estuviera dando de comer a Jesús, y usa esta imagen, ¿no? Pero ¿de qué le está dando de comer a Jesús? Pues del divino querer que está en Luisa, ¿no? Entonces esta imagen está sirviendo como un vehículo para intentar dar a conocer realidades que muchas veces el lenguaje se queda limitado para expresarlo, ¿no? Así es. Y yo creo que, por ejemplo, en esos pasajes que a mucha gente la han detenido,
no se entiende primero que es amor, Eso lo que está transmitiendo. Ujú. Y lo pone en el sentido de como María, o sea, cuando alimentaba a Jesús de bebé, no era nada más el alimento material, Eso sino es. también era el alimento espiritual, Espiritual. el alimento del amor, que Eso es es. lo que Jesús quería, ¿no? Lo malo es que generalmente nos dejamos llevar por la palabra tal y como está escrita Ujú. y la interpretamos a modo material. Ujú. Eso es. Y Jesús siempre nos ha dicho que si interpretamos el modo material, nos vamos a equivocar. Eso es. Que siempre trascendamos la materia para ponerlo en el punto espiritual y que en ese momento desaparecen las dudas Ujú. y realmente se entiende lo que está queriendo decir, ¿no? Eso es, totalmente de acuerdo, Sí. Jesús. Y es el estilo de Jesús, porque es que Jesús siempre como cuando dice una cosa, no, no está como queriendo que tú te quedes con lo que ha dicho, sino que a veces es una imagen, es un símbolo, ¿no? Yo creo que parte del problema es que en nuestra sociedad actual hemos perdido el carácter simbólico de la realidad, ¿no? Uh-huh. Somos seres simbólicos, pero por naturaleza, pero hemos perdido esa capacidad como de interpretar. Esto se me quedó muy grabado de un profesor que también, pero grabadísimo, decía, bueno, en nuestra sociedad actual hemos desarrollado un tipo como de inteligencia, ¿no? Y entonces somos muy listos para describir un amanecer desde un punto de vista astronómico, físico, pero nos hemos vuelto tremendamente estúpidos o torpes para interpretar qué me quiere decir a mí ese amanecer. Uh-huh. Y entonces, claro, te puedes quedar en el lenguaje, en la sintaxis, pero realmente Jesús qué está queriendo decir, ¿no? Y él siempre era usando imágenes con las parábolas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esa parábola que te está diciendo? Pues todo está cargado de símbolos y de significados que él quiere que tú descubras y que son espirituales, como tú lo decías, ¿no, Salva? Entonces hay que hacernos al estilo de Jesús, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ahí está el problema. Sí. Sí, yo creo que en realidad, o sea, todo lo que nos has dicho es algo muy, muy real, muy hermoso, o sea, ese testimonio de vida. Y algo que a mí me parece que es fundamental y que desafortunadamente en el mundo actual ya no existe, tomar el amor. Uh-huh. Pero el amor al modo divino, Eso no el es. amor al modo humano. Y el amor al modo divino no es un sentimiento, sino es un acto. Y creo que lo manifestaste perfecto, ¿no? Es un darse. Ese es el amor divino. Y cuando nosotros queremos responder a ese amor, nosotros queremos responder generalmente con un amor de sentimiento. Y entonces choca. Sí. Es verdad que hay a la hora de abordar el amor, pues hay diferentes reducciones del mismo, ¿no? Y está la interpretación romántica. Uh-huh. Pero es verdad que yo creo que para hacer una justicia al amor, hemos de decir que tiene una realidad pasional y una realidad volitiva, ¿no? Y que la pasional sirve como apertura para la volitiva, Uh-huh. pero que no podemos vivir solo de la pasional, ¿no? Que es para mí lo hermoso que puede decir el amor como pasión, y que lo recoge Tomás de Aquino y que creo que nos hace ver nuestros ser hechos imagen y semejanza de Dios, que se establece en el interior de nuestro corazón una unión afectiva entre nosotros y las personas que amamos. Y curiosamente, las personas que amamos existen fuera, pero también existen dentro de nosotros. Y eso es lo que nos tiene que decir el amor afectivo, pero no podemos vivir solo a base de afecto, sino que esto me tiene que llevar a buscar el bien de la persona amada. Entonces ahí ya entra la parte volitiva, el querer, ¿no? Entonces yo quiero a esta persona por ser quien es, porque es un bien en sí misma, Uh-huh. lo cual es aplicable para Dios, que es persona con mayúsculas, y a las personas que son absolutos relativos, es decir, que remiten a Dios, y los bienes que son necesarios para el perfeccionamiento de las personas, o en su caso, ¿cuál puede ser el bien de Dios? Pues nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro mayor bien? Pues hacer su divina voluntad, ¿no? Y que su divina voluntad sea vida en nosotros, ¿no? Así es. Sí, la forma más simple, claro, como lo entendemos nosotros, es siempre ese acto de voluntad, de quererse dar, el acto volitivo, que es darse.
generalmente queremos dar lo mejor, pero Claro. lo mejor desde nuestra perspectiva. Y la forma como lo interpretamos es un padre con su hijo. O sea, el padre con el hijo le quiere dar lo mejor, pero lo mejor ¿para quién? Para el padre. O sea, le quiere dar el mejor alimento, la mejor vestidura, la mejor escuela, o sea, todo lo mejor, pero es lo que el padre está queriendo, lo que interpreta como lo mejor. Por lo tanto, estamos queriendo, ¿qué? Darnos nosotros. Pero en el ser humano no es posible ese darse, ese hacer repetir nuestra vida en el Hijo, cosa que Dios sí lo puede hacer. Claro. O sea, Dios, siendo el bien absoluto, lógicamente quiere el bien absoluto para sus hijos. Y el bien absoluto para sus hijos es Él. Eso es. O sea, no es decir, mira, a ver qué quieres, sino te doy lo mejor que existe, que soy yo mismo. Pero Él sí puede darse, ¿no? Entonces, cuando el Hijo acepta, es cuando se siente totalmente lleno, satisfecho, y cuando se realiza plenamente la finalidad de la creación en esa persona. Eso Y es. creo que ese es el ejemplo y el testimonio que nos has dado, ¿no? Gracias, Salvador. Yo espero poder ser fiel al Señor y que Él pueda hacer su obra en mí, ¿no? Es lo que más deseo. Claro. Padre, yo le quiero preguntar Sí, algo. Alejandra. Así como Jesús pasó su pasión, Ujú, la iglesia está pasando ahorita por una pasión ujú. muy fuerte. Este programa lo ven en muchos lugares del mundo, personas laicas, sacerdotes, seminaristas. ¿Qué mensaje les daría en base a su experiencia, a su conocimiento, a su vivencia en la divina voluntad y con María Valtorta? ¿Qué mensaje les daría a ellos de fe, de, no sé, fortaleza, de amor? Sí, yo se me quedó muy grabado de otro sacerdote. Un día me dijo, mira, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Es decir, si tú quieres hacer una revolución o quieres hacer algún cambio dentro de la iglesia, más que intentar cambiar a los demás, tienes que empezar por cambiar tú mismo. Entonces, pues ante estos momentos tan difíciles, tan complicados, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues bueno, yo podría poner, por ejemplo, dos ejemplos muy polarizados, ¿no? Pues está Lutero, ¿no? Que quiso hacer su revolución aparte, separado, y se terminó desgajando, ¿no? Y tenemos a San Francisco de Asís, ¿no? Que qué revolución tan grande dentro de la iglesia hizo, haciéndose uno con Cristo, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos cambiar el mundo, si nosotros queremos cambiar a los que nos rodean, primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Y creo que la forma para cambiar, empezar a cambiar nosotros mismos, pues es intentando hacer la voluntad de Dios y que la vida divina se haga en nosotros, ¿no? Y que se cumple el sentido de lo creado en nosotros. Y eso serán como un eco, como cuando tú lanzas una piedra en un lago que tiene sus ondas, pues así los actos buenos hechos en Dios, yo creo que tienen ecos de eternidad, ¿no? Y cosas tan sencillas, o sea, es que como es el respirar, como es el mirar, como es el hablar, o sea, si es que en lo sencillo lo puedes hacer sin Dios o lo puedes hacer con Dios, ¿no? Y si lo haces con Dios, pues cuántas cosas no se pueden hacer de bien, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que yo creo. Y está perfecto. Gracias. Ahorita me recuerdas un pasaje del libro del cielo, donde Jesús le dice a Luisa que nos dio un cuerpo, porque si nada más le pudiéramos dar lo espiritual, muy poco le podríamos dar. Y por eso nos da un cuerpo para que, unido a Él, unido a su voluntad, con todos los actos de nuestro cuerpo son como esas piedritas lanzadas en un lago, que es una sucesión continua de ondas, pero de ondas de eternidad, porque son piedras divinas. Eso es. Y que se extienden a toda la familia humana, no se quedan en uno, ¿no? Sino se extienden a todos y que de alguna manera están haciendo su trabajo. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero estamos seguros que eso va a repercutir en el actuar y en la vida de toda la familia humana.
no de los que están cerca, sino desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra, ¿no? Ujú. Maravilloso, realmente es muy, muy, muy interesante esto. Yo pensaba, por ejemplo, y alguna vez lo he pensado, ¿no? Con el apóstol Santiago que evangelizó España, que hubo un momento en que estaba a punto de dejarlo, ¿no? Y siguió adelante y aquí estoy yo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque después de ser evangelizada España, providencialmente evangelizó América. Y yo he conocido al Señor gracias a un acto de hace 2000 años, ¿no? Y entonces no tenemos ni idea cómo un gesto, una palabra, algo tan sencillo, pero hecho en Dios, puede repercutir en todo. En la distancia. Uh-huh. En la distancia para nosotros y en la eternidad. Y en la eternidad. Dios, ¿no? Y como tú decías, Salvador. Y eso es precioso también, que es caer en la cuenta cómo todo está unido, cómo todas las generaciones pasadas, presentes y futuras de hombres están unidas en Cristo, ¿no? Así es. Y entonces todo lo bueno que hagamos repercute en el todo, lo mismo que lo malo, ¿verdad? Exactamente. Lo malo también tiene su repercusión, ¿no? Pues muy interesante, de veras muy interesante. Gracias, Salvador. No sé si decirte Alfonso o Padre Alfonso. Como tú quieras, Salvador, como te nazca. Si nos conocemos desde antes, o sea que... En realidad, o sea, me parece un testimonio muy, muy, muy bello. Y muchas sobre gracias, todo Salvador. Que puede servir de gran ejemplo para las gentes, las personas que nos están escuchando, ¿no? Y sobre todo ver que tanto la Divina Voluntad, o sea, el Libro del Cielo, como María Valtorta, tienen un impacto tremendo sobre la persona, sobre esa alma de cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda alguna. Así que, pues muy agradecidos por tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por recibirme en este espacio, ¿eh? Y esperemos que no sea la última vez. No, yo encantado de venir. Sabemos que regresas a España. Eso es. Ya este fin de semana me vuelvo a mis tareas pastorales y... Bueno. Sí. Pero ha sido un placer estar aquí. Para todos aquellos que nos ven, que estén en España, si nos quieres decir dónde estás. Sí, estoy en la diócesis de Getafe, en una parroquia de Alcorcón, en Santa María la Blanca, ahí soy vicario. Bueno. Ahí estamos. Entonces, si les interesa conocerlo, si les interesa platicar con él, ahí podrán encontrarlo. Pues, amigos, nos despedimos de ustedes y pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes de corazón. Gracias, Padre. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego.